En este vídeo voy a darte una serie de consejos para que tus enfrentamientos contra otros jugadores sean más exitosos y, si te agrada, comenta y publicaremos una segunda parte. Primer consejo, entra a la raid con la mochila empaquetada. Te ayudará a ser mucho menos visible para el enemigo y afrontar mejor los momentos iniciales de la raid, que son los más peligrosos. Date cuenta que la mochila sobresale del hitbox de tu personaje cuando andas detrás de una pared o cuando vas a asomar a un píxel. Despliega la mochila solo en mitad de la raid cuando empieces a lootear y realmente necesites su espacio. Usa el pick derecho. En este juego existe una grandísima desventaja a la hora de hacer un pick o asomar desde la izquierda, utilizando la Q. Procura siempre buscar ángulos donde asomes hacia la derecha. Es mucho más importante de lo que crees y de verdad que no estoy exagerando. Asoma siempre utilizando la E, desde la derecha. Incluso te recomiendo, antes que hacer un pick izquierdo, reposicionarte con un salto cuando no tengas buen ángulo para corregirlo y volver al mismo ángulo, asomando ahora sí con la E. Intenta ir siempre bajo el efecto de un painkiller. Nunca sabes cuándo un duelo va a comenzar y pillarte sin sus efectos puede hacer que seas incapaz de correr un tiroteo, impidiéndote reposicionarte y quedarte muy vendido o expuesto. También si te hieren y decides huir, tus jadeos impedirán que pases inadvertido para el enemigo, así que sí, siempre toma painkiller. Y recuerda siempre llevar hidratación o agua para corregir sus efectos secundarios. Ten buena rotación del tier de tus balas en los cargadores. La mayoría de amantes del PvP distribuyen su cargador con un 50% de bala tier intermedio y un 50% de tier alto, siendo las primeras del cargador las más bajas. O bien utilizar dos cargadores, uno con bala de tier alto y otra con bala de tier bajo. Y así ir rotándolos cuando tienes que matar scavs o jugadores. Personalmente prefiero no dejar en la aleatoriedad de un encuentro con qué bala voy a pegar, y me parece muy aparatoso estar cambiando entre cargadores en mitad de una fight. Es por eso que suelo utilizar un cargador repleto de la bala tier alta y añado una pistola básica con bala tier 3-4 para matar scavs, ya que con el último parche han sacado una nueva animación que permite sacar la pistola más rápido, por lo que es todo más fácil. Y para cumplir esta función te recomiendo la Desert Eagle o la nueva pistola que ha salido. Nunca asomes a un ángulo no conocido frontalmente, sino que utiliza siempre las teclas de inclinación para echar un primer vistazo. Cuando veas a un enemigo holdeando un ángulo, jamás vuelvas a asomar. Ahí, si quieres, podrías utilizar el crouch peek, que es decir, en vez de asomar de pie, hacerlo agachado para sorprender el ángulo con el que asomas, si realmente de lo que buscas es la acción. Pero lo más seguro es que si está holdeando es porque lleve una SVDS o una SSJ y te matarán de un tiro o en el pecho o en la cabeza. Reposiciónate o atraviesa el ángulo saltando para darle espacio a un compañero para así conseguir el kill. Familiarízate con el uso de las granadas, sobre todo con la mecánica de calentarlas, que es la tecla R, que permite que una vez la granada llega a su objetivo pueda explotar directamente. Cuidado que no te explote a ti, ya que desde que le das a la R se activa un temporizador que ya no puedes cancelar entre 2 y 4 segundos dependiendo de la granada que estés utilizando, en la que una vez pasado ese tiempo explotará. Por cierto, también te digo que es posible que próximamente quiten esta mecánica según han comentado los desarrolladores, así que aprovéchala mientras aún esté viable. Por cierto, si estás pensando en comprarte el Premium para tener más espacio en el pouch o comprarte ciertas skins que molan mucho, como la de la capa u otras cosas, que sepas que haciéndolo a través de mi enlace referido puedes ahorrar dinero a la hora de comprar moneda del juego y al mismo tiempo me apoyas a mí como socio de Arena Breakout, así que te agradecería enormemente y te lo dejo en los comentarios mi link para que así la próxima vez que vayas a comprar el pase o el nuevo pouch o una skin, pues utilices mi código y me hagas un favor. Muchas gracias. Siguiente consejo. Antes que no llevar casco, utiliza cascos de high ricochet, en especial la famosa ensaladera, ya que tienen un alto porcentaje de posibilidad de desviar una bala aun siendo del tier más alto del juego. Cuanto mayor es la distancia, más probabilidad tienen de que haga ricochet. Intenta estar siempre en constante movimiento, sobre todo movimiento lateral A y D, para evitar disparos limpios de snipers en la cabeza o que seas un objetivo fácilmente traqueable para quien te está apuntando cuando aún no te has percatado de su presencia. Así que si estás en un mismo sitio, procura moverte aunque sea andando. Aprende las dos mecánicas esenciales para pillar información mientras estás en movimiento. La primera es usar la cámara libre, que es el botón central del ratón, para pillar información mientras sprintas, lo que te permitirá saber la información que tienes a los lados sin renunciar a correr a la máxima velocidad. El segundo método de información, que es el nivel experto, es usar el salto. Es una mecánica de información que consiste en saltar y mientras estás en el aire, rotar tu cámara a los diferentes ángulos para coger información, consiguiendo que además de no renunciar a la velocidad de movimiento que te da el correr y saltar, sea mucho más difícil que te one-shoten, ya que no podrán darte headshot tan fácilmente siguiendo la línea recta de tu trayectoria. Apréndete los respawns. Saber los respawns de los mapas ayuda a tener un posicionamiento mental muy bueno
de dónde pueden salir los enemigos y no es tan difícil hacerlo. En nuestro Discord tenemos mucha información valiosa, entre ellas mapas interactivos donde te enseñamos los respawns y de hecho también te recomiendo aprenderte los nombres de algunos sitios típicos de cada mapa que van a facilitar mucho tu raid con la gente del Discord y conseguir así más ratio de supervivencia y por tanto más dinero. Utiliza los baiteos para ganar duelos. Por ejemplo, cuando estés en una situación de choque con un enemigo en el que os separa una puerta que constantemente estéis abriendo y cerrando cada uno, puedes utilizar este sencillo baiteo que suele funcionar. Cuando esté la puerta abierta, ve corriendo y ciérrala e inmediatamente vuelve a abrir para pillar el objetivo en movimiento a la puerta para abrirla. Es una jugada un tanto arriesgada, pero me suele funcionar bastante bien porque sueles pillar a la gente bastante desprevenida. Tu movimiento por las raids debería ser un 70% andar y un 30% correr aproximadamente. Procura utilizar el andar para explorar el mapa. El sonido de correr es muy exagerado en este juego y se te oirá por todo el mapa y aumentarás tus probabilidades de que te campeen o simplemente te snipeen. Solo cuando estés en mitad de un combate o simplemente cuando quieras sorprender adelantándote a una rotación a un respawn deberías correr. El siguiente consejo que te doy es que si no te ves con suficiente confianza no entres a la raid rusheando. Aunque vayáis en grupo, intenta no ser el primer grupo en entrar en contacto con otro grupo, ya que aumentas tus probabilidades de ser third party y por tanto de morir. Cuanto más dilates el tiempo en la raid, tu supervivencia aumentará, ya que disminuirá las probabilidades de que te encuentres a grupos combatiendo o que haya una third party. Utiliza el cuchillo para ir más rápido por el mapa. Esto te dará mejores tiempos y timing de rotación entre sitio y sitio y puede venirte muy bien cuando conozcas los respawns de los mapas. A la hora de afrontar un PvP, suelta la mochila para no ir pesado. Puedes hacerlo sin abrir el inventario pulsando 2 veces la tecla X. Por favor, recuerda dónde la has dejado, intenta que no sea un lugar muy visible. Me ha pasado muchas veces que ha llegado una rata, ha cogido mi mochila y se ha ido de la raid con mi loot. Espero que todos estos consejos te hayan ayudado y si quieres una parte 2, ponme en los comentarios. Y de nuevo te recuerdo que a través de mi enlace referido comprando los puntos in-game me ayudas mucho a mí y a este canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.